¿Qué tal? Soy Arata. Bienvenido. En el día de hoy hablaremos sobre Huggy Wuggy y la posibilidad de que pueda seguir con vida. Y sin más demora, let's go. Primero que todo vamos a comentar cómo surgió y de dónde se encuentra la pista. Al probar un bug que tenía que ver con la posibilidad de acumular muchísimas cajas Bunzo, mientras veía cómo caían todas estas cajas, me llamó la atención de que esta tubería tuviese un arañazo, y como ustedes sabrán, un arañazo a una pared o cualquier estructura tiene que ser obra del experimento 1006. O eso era lo que yo pensaba, porque en el pasado él ha hecho esto con las paredes del Chapter 1. El problema está en que Prototype tiene unas garras enormes para poder haber hecho estas tan pequeñas, así que me aseguré de buscar en otras tuberías y paredes si habían más, y al parecer no, pero sí encontré más de estas marcas cerca de la tubería donde estaba la primera marca, y estaba acompañado de sangre. Y aquí empieza a aumentar la curiosidad. Aprovechando un bug, logro acercarme más a este lugar y ver en detalle las garras negras y la sangre que estaban en las paredes, y al parecer se dirigen a este ducto y desaparece su rastro. A este punto busqué imágenes sobre este lugar en la versión de PC para verlo mejor, porque ya me sucedió antes de que al nosotros tener una versión para móviles, para que el juego nos corra bien, se disminuyen los detalles en las texturas para temas de optimización. Y para mi sorpresa nunca se trató de garras, era cabello azul, esto es Huggy Wuggy herido en el Chapter 1. Y aquí mencionamos las siguientes teorías. La primera posibilidad es que este lugar coincide con la caída de Huggy Wuggy. Recuerden que en el Chapter 1 estábamos muy arriba y en el Chapter 2 estamos muy abajo. Eso quiere decir que cuando Huggy Wuggy, luego de caer, él siguió cayendo y cayendo hasta que terminó aquí. Se levantó y subió por el ducto, no sin antes dejar sangre y cabello de algunas heridas que tuvo por los impactos recibidos. La segunda posibilidad se trata de que Huggy muere por la caída y daños recibidos. Posteriormente viene el experimento 1006 y arrastra el muñeco al ducto para usarlo como parte de él y volverse más fuerte, así como lo hizo con Mommy. El problema con esta teoría es que Huggy Wuggy no es un Swagnimal. Los Swagnimals son estos tipos de juguetes que tienen la capacidad de poder intercambiar partes de juguetes con otros juguetes. Por lo tanto, a Prototype se le haría difícil poder utilizar a Huggy Wuggy para su beneficio. La tercera posibilidad es que Huggy muere por la caída y daños recibidos, por lo que Mommy lo encuentra, y como esta ve que no tiene signos vitales, decide atraparlo para poder comérselo. La cuarta posibilidad nos dice que Huggy sobrevive pero está muy herido y demasiado débil, por lo que es ayudado por otros juguetes para salvarlo, ya sea para trasladarlo por los ductos y llevarlo a un lugar seguro, para que no lo ataquen y pueda recuperarse de sus lesiones. La quinta posibilidad es que se trate de otro personaje con cabello azul, pero lo dudo bastante y es muy poco probable. En lo personal considero que Huggy Wuggy sigue con vida, ya que el juego nos sigue brindando información y pistas del personaje y no se ha dejado en el olvido luego de su debut en el Chapter 1, y posiblemente tenga una función que cumplir en el futuro, pero todo puede pasar. Y ese sería el video mostrando sobre la posible supervivencia del amigo Orientón. Déjame saber tus puntos de vista, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. La sexta posibilidad es que Mommy tiene bonitos ojos.